Durante nuestra breve reunión, anunció que la empresa se estaba reestructurando para aumentar el valor para los accionistas. Tu puesto queda eliminado con efecto inmediato, dijo. Me llamo Clayton Rake. Durante 14 años, hice crecer la división este de Northrise Apparel desde cero hasta convertirla en la unidad con mejor rendimiento. No con discursos grandilocuentes ni jerga corporativa, sino con confianza, esfuerzo constante y trabajo honesto. Gestioné personalmente nuestras cuentas clave, conocía sus preocupaciones, sus familias, incluso sus pequeñas manías. Esas relaciones generaban $2 millones en contratos anuales. El nuevo director general, Brandon, llevaba exactamente 8 semanas en la empresa, graduado por la Harvard Business School, corte de pelo al cero, trajes a medida. Sin embargo, nunca me preguntó por los vínculos que había forjado con los clientes. Nunca se preguntó cómo habíamos conseguido un crecimiento del 18% año tras año, mientras que otras divisiones apenas se movían. Tampoco cuestionó por qué nuestros dos clientes más importantes, Suncoast Financial y Vector Properties, insistían en que participara en las llamadas trimestrales. Cuando los de seguridad me acompañaron a mi oficina para recoger mis cosas, me di cuenta de que Alicia, de RRHH, no podía mirarme a los ojos. Llevaba aquí 15 años, más que yo. El director financiero, Thomas, pasó por delante, se dio la vuelta y empezó a decir, Clayton, pero se detuvo. En lugar de eso, me dio una palmada incómodamente en el hombro y se marchó. Empacé en silencio. Fotos familiares, el trofeo de pesca que me había dado el equipo de Vector Properties después de nuestro retiro, la nota de agradecimiento escrita a mano por Diane, de Suncoast, por apresurarme con un pedido urgente cuando su jefe estaba en apuros. 14 años, reducidos a una caja de cartón. Asentí con la cabeza a los guardias de seguridad y caminé hacia mi coche sin dramas ni confrontaciones. Por el retrovisor, vi cómo la torre de cristal se hacía cada vez más pequeña mientras me alejaba. Por primera vez en 14 años, no sentí el peso de 30 empleados y millones en contratos presionándome. Uno pensaría que eso sería liberador. En cambio, se sentía profundamente mal. Empecé en Northrise cuando operaban desde un almacén en Charlotte. En ese entonces, luchábamos por contratos de uniformes corporativos con bancos locales y empresas de salud. La división del Este estaba perdiendo dinero cuando me contrataron. Tenía 9 empleados y una orden clara: arreglarlo o cerrarlo. Durante esos 3 primeros años, visité personalmente a todos los clientes potenciales en un radio de 160 kilómetros. Escuché sus frustraciones con sus proveedores actuales: entregas tardías, control de calidad deficiente, tallas inconsistentes. Solucioné todos y cada uno de esos problemas. Mi equipo creció, primero a 15, luego a 25 personas. Nos mudamos a unas oficinas más bonitas. Ascendí a Janice de atención al cliente a gestora de cuentas por lo bien que trataba a los clientes difíciles. Contraté a Keith recién salido de la escuela de diseño después de que me mostrara maquetas que resolvían problemas que ni siquiera habíamos detectado. Mi hijo Dylan tenía 12 años cuando empecé en Northrise. Ahora tiene 26 y trabaja como arquitecto en Seattle. Mi mujer, Jennifer, me apoyó en todas las noches de trabajo, en todas las llamadas de emergencia durante el fin de semana, en todos los vuelos para salvar a un cliente. Se trata de construir algo que perdure, le decía, y ella me creía. Durante mi estancia aquí, pasaron 3 directores generales. Todos ellos apreciaban lo que habíamos construido. La empresa pasó de ser un actor regional a un competidor nacional. Mi división era siempre la primera en crecimiento y retención de clientes, pero la fusión del año pasado lo cambió todo. Kestrel Group nos compró e instaló su propia junta directiva. Al principio no me preocupaba. En los negocios, las cifras hablan por sí solas. Pero empezaron a aparecer las grietas.
Brandon Kerr llegó con sus BIM en eficiencia armados con hojas de cálculo. No entendían las relaciones que mantenían todo unido. En las reuniones se obsesionaban con los costes de adquisición de clientes, nunca con las relaciones con los clientes. 2 semanas antes de que me despidieran, Brandon me pidió un informe sobre todas las cuentas importantes. Recopilé todo: valores de los contratos, fechas de renovación, potencial de crecimiento. Lo que no incluí, porque las hojas de cálculo no, cómo había asistido al funeral del padre del director de adquisiciones de Suncoast o cómo había inspeccionado personalmente el primer gran pedido de Vector a las 2 de la madrugada para asegurarme de que su implementación en toda la empresa fuera perfecta. Cuando el asistente de Brandon programó nuestra reunión para solo 10 minutos, supe que esto le estaba pasando a otros, pero nunca pensé que me tocaría a mí. La mañana después de que me despidieran, me senté en mi oficina en casa mirando mi teléfono. No había mensajes del trabajo. Mi antigua compañera Jennifer me trajo un café y me apretó el hombro. ¿En qué piensas?, me preguntó. No se dan cuenta de lo que han hecho, dije. No estaba enfadado. Eso fue lo que más me sorprendió. En cambio, sentía una claridad que no había sentido en años. Abrí mi ordenador portátil personal y busqué mis contactos, no la base de datos de la empresa, sino mis propios registros, nombres, números, correos electrónicos personales. 14 años de conexiones reales. La primera llamada llegó a las 9:30 de la mañana. Diane, de Suncoast Financial. Clayton, acabamos de recibir un correo electrónico masivo sobre cambios en Northrise. Por favor, dime que no te afecta. Respiré lentamente. Ayer me despidieron. Silencio en la línea. ¿Quién se hará cargo de tus cuentas?, preguntó finalmente. No lo han dicho. Supongo que alguien del equipo de Brandon. Otra pausa. Tenemos una renovación de contrato en 6 semanas. Lo sé, Clayton. Tengo que ser sincera. La Junta solo accedió a seguir con Northrise la última vez por ti. Los precios eran más altos que los de la competencia, pero tú siempre cumplías. Siempre resolvías los problemas antes de que se convirtieran en problemas. No respondí inmediatamente. Podía oírla golpear con el bolígrafo sobre la mesa, su forma de manejar las decisiones difíciles. Tengo que hablar con mi equipo, dijo por fin. ¿Puedo llamarte a este número? Por supuesto. Después de colgar, bajé a la mesa de la cocina. Jennifer estaba preparando el almuerzo. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí con la cabeza. Creo que sí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Keith, mi jefe de diseño. Brandon ha convocado una reunión de emergencia. Ha preguntado por los contactos de los clientes de tus cuentas. Nadie le da respuestas claras. ¿Qué está pasando? Dejé el teléfono sin responder. Más tarde, esa misma tarde, recibí llamadas de Harold, de Vector Properties, Michael, del Eastern Bank, y Stephanie, de Bright Healthcare Systems. Todas las conversaciones siguieron el mismo patrón. Sorpresa por mi marcha, preocupación por lo que vendría después, preguntas sobre los contratos. Fui sincero con todos ellos. No hablé mal de Northrise ni de Brandon, solo respondí a sus preguntas. Sí, me habían despedido. No, no sabía nada del plan de transición. Sí, estaba explorando mis opciones. Al caer la tarde, Brandon Kerr me había llamado 5 veces. No devolví las llamadas. Esa noche, abrí mi ordenador portátil y creé una hoja de cálculo, no de clientes o contratos, sino de oportunidades. Empresas que habían intentado contratarme a lo largo de los años, competidores que podrían valorar mi experiencia y mis contactos, incluso la posibilidad de crear mi propia empresa de consultoría. Durante 14 años, había construido puentes para Northrise Apparel. En ese momento me enfrentaba a una encrucijada. Debía quemar todos los puentes detrás de mí o empezar a construir otros nuevos para mí. Decidí construir. Solo 3 días después de que me despidieran, los mensajes de texto de Brandon se convirtieron en llamadas telefónicas.
todas las cuales ignoré, dejando que sonaran directamente al buzón de voz. Finalmente, al cuarto día, contesté. Clayton, tenemos que hablar. Su voz era más tensa, más forzada que antes. Hay una creciente preocupación con algunas de nuestras cuentas clave. Mantuve la calma y dije, estoy seguro de que tu equipo puede manejarlo. Pero él insistió, ese es precisamente el problema. Suncoast está amenazando con rescindir su contrato. Afirman que la única razón por la que se quedaron fue por ti. Miré por la ventana y observé a un cardenal posado en el comedero para pájaros. Es su decisión, dije con tono seco. Entonces admitió. Quizá nos precipitamos con estas medidas de reestructuración. La junta directiva está preocupada por la posible pérdida de ingresos. Podríamos hablar de un puesto de consultor para ti durante la transición. Por un momento, la idea me tentó. Ser consultor sería dinero fácil mientras decidía qué hacer a continuación. Sin embargo, algo en su repentino cambio de tono no me gustaba. Agradezco la oferta, pero necesito tiempo para pensarlo, respondí. Más tarde ese mismo día, me reuní con Jerry Campbell para tomar un café. Jerry había sido director financiero de Northrise antes de la fusión, y también lo habían echado. Aún tenía contactos dentro de la empresa. Brandon está flipando, dijo Jerry, removiendo distraídamente su café. Suncoast y Vector han enviado cartas oficiales negándose a renovar. ¿Tienes idea de por qué? Culpan a la pérdida de relaciones clave y a la inestabilidad del liderazgo. Básicamente, en lenguaje corporativo, solo confiábamos en Clayton, dije asintiendo con la cabeza. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y preocupación por las personas que había dejado atrás. Jerry continuó. Hay más. Brandon le ha dicho a la junta directiva que estás saboteando la empresa, llamando a los clientes y animándoles a que se vayan. Golpeé la mesa con la taza. No le he dicho a nadie que haga nada. Solo he contestado a sus llamadas y les he respondido con sinceridad. Brandon no lo está contando así. Está preparando un caso en el que alega que has incumplido tu acuerdo de rescisión. Es posible que intente recuperar tu indemnización por despido. De camino a casa, Brandon volvió a llamar. Esta vez dejé que sonara. Más tarde, al escuchar el buzón de voz, su voz sonaba casi suplicante. Clayton, creo que ha habido un malentendido. Valoramos todo lo que has construido aquí. La junta directiva me ha autorizado a ofrecerte un puesto de vicepresidente senior, con un título mejor y una remuneración mejor que la anterior. Llámame, tenemos que hablar. Esa noche, Daniel Thompson se puso en contacto conmigo, director ejecutivo de Summit Ridge Outfitters, una empresa rival más pequeña que había intentado contratarme 2 veces antes. Me enteré de lo de Northrise, dijo. Ellos se lo pierden. Mi oferta sigue en pie. Vicepresidente senior, participación en el capital y control total sobre tu cartera de clientes. Le dije que necesitaba unos días para valorar mis opciones. Más tarde, esa misma noche, recibí un correo electrónico intimidatorio en mi bandeja de entrada del equipo jurídico de Northrise, acusándome de violar los acuerdos de no captación. La carta amenazaba con emprender acciones legales si interfería en las relaciones de la empresa. Se la reenvié en silencio a un amigo abogado. A la mañana siguiente, mi abogado, Paul Henderson, me llamó temprano. Es un caso débil, dijo. Están tratando de asustarte, pero he revisado tu contrato. Nunca firmaste ninguna cláusula de no captación. La típica cláusula de no competencia solo te impide unirte a un competidor durante 6 meses. No impide que los clientes te sigan. Recordé haber firmado ese contrato 14 años atrás, cuando la empresa era muy diferente. El antiguo director general había sido claro. Esto solo te impide recibir nuestra formación y trabajar inmediatamente para un competidor. No dice nada sobre las relaciones con los clientes. Así que, legalmente, estaba limpio, completamente inocente.
Si intentaban presionar, podríamos contrademandarlos por despido improcedente. El despido repentino sin un plan de transición para un alto cargo no se sostendría bien en un tribunal. Le di las gracias y colgué justo cuando apareció un correo electrónico de Janice de Northrise. El asunto decía: deberías ver esto. Adjunto había una presentación interna con fecha de 2 semanas antes de mi despido. Brandon había trazado un plan de reestructuración total. En él se detallaba la eliminación de mi puesto, independientemente de mi rendimiento, la sustitución de personal experimentado por recién graduados más baratos y el aumento de los precios a los clientes antiguos en un 15% al renovar los contratos. Una nota en la diapositiva 12 decía: el modelo de negocio dependiente de las relaciones supone un riesgo importante. Debemos pasar a un modelo basado en sistemas para maximizar los márgenes. No me habían despedido porque estuviera fallando. Me despidieron porque estaba teniendo éxito de una manera que sus hojas de cálculo no podían acomodar. Peor aún, había una lista con los empleados que iban a ser despedidos. Keith, Janice y otros 3 de mi división estaban marcados para ser despedidos después de mi marcha. Imprimí el documento y me senté en la mesa de la cocina con él. Jennifer se inclinó sobre mi hombro. «Están planeando derribar todo lo que has construido», dijo en voz baja. «Y culparte de lo que pase después», añadí con tristeza. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Brandon. «Reunión de la junta directiva mañana. Hay que discutir la reconciliación lo antes posible. Llama, por favor». Dejé el teléfono y revisé la presentación una vez más. La última diapositiva proyectaba los ingresos tras todos los cambios, un 22% más de margen, suponiendo que los clientes se mantuvieran a pesar de las subidas de precios y la reducción del servicio. Era un frágil castillo de naipes. Llamé a Daniel, de Summit Ridge. «Me interesa tu oferta, pero con una condición», le dije. «Quiero traer a mi equipo principal, los 5». «Hecho», respondió inmediatamente. «¿Cuándo puedes empezar?» «En 2 semanas. Y necesitaré cartas de oferta oficiales para todos hoy mismo». Esa noche llamé a Keith, luego a Janice y luego a los demás. Les lo conté todo: el despido, el plan de reestructuración, sus nombres en la lista de despedidos. Les comuniqué la oferta de Summit Ridge. Los 5 aceptaron al instante. Esa noche dormí mejor que en semanas. Ignoré las llamadas y los correos electrónicos de Brandon. En su lugar, concerté reuniones con nuestros principales clientes, no para robárselos, sino solo para ver cómo estaban, como amigos. Quedé con Diane, de Sun Coast, para comer cerca de su oficina. «No vamos a renovar con Northrise», me dijo antes incluso de pedir. «La verdadera pregunta es a dónde vamos a ir ahora. No puedo solicitarte el negocio ahora mismo», le expliqué. «Legalmente, tengo que ser cauteloso». Ella sonrió. «Lo entiendo, pero, hipotéticamente, si estuvieras en otro sitio ofreciendo servicios similares, estaríamos muy interesados en seguirte». Al final de la semana, había tenido conversaciones similares con los 5 clientes principales. Ninguno había tenido noticias de Brandon ni de nadie más de Northrise que intentara salvar esas cuentas. Mientras tanto, Summit Ridge envió cartas de oferta formales a mi equipo. Uno por uno, presentaron su dimisión en Northrise. El lunes siguiente, Brandon se presentó en mi casa sin avisar. Estaba en el garaje trabajando en mi viejo Chevy cuando su Mercedes entró en el camino de entrada. «Tenemos que hablar, Clayton», dijo con ansiedad escrita en su rostro. «Esto ha ido demasiado lejos. La junta directiva me está presionando. Los miembros clave del equipo están renunciando y los clientes amenazan con irse». «Suena como una situación difícil», dije, limpiándome las manos con un trapo. «Pero ya he aceptado un puesto en otra empresa». Se le enrojeció la cara por la frustración. «Te vas a unir a la competencia. Eso incumple tu acuerdo de no competencia». «Summit Ridge no aparece en las restricciones de mi contrato»,
respondí con calma. Paul Henderson me lo confirmó ayer mismo. Ahora vas a hablar con los abogados, me advirtió. Clayton, sé razonable. Te ofrecerán lo que sea, nosotros te daremos más. Cerré el capó de mi camioneta. Esto no es por dinero, Brandon. Nunca lo ha sido. Entonces, ¿qué quieres? Dilo. Por primera vez, lo miré directamente a los ojos. Quiero respeto por los 14 años que he dedicado a construir algo significativo. Quiero una conversación, no un despido de 10 minutos. Quiero que se proteja a mi equipo, no que se recorte solo para que las cifras parezcan mejores. Su expresión cambió al darse cuenta de que yo sabía de los planes de reestructuración. Eso era solo un borrador, un ejercicio hipotético, murmuró. Adiós, Brandon. Pasé junto a él y me dirigí a mi casa. La Junta se opondrá, me gritó. Te demandaremos Summit Ridge a todos los involucrados. Me volví por última vez. Adelante, inténtalo. Pero antes, pregúntate qué les costará más a los accionistas, dejarme marchar en silencio o una batalla legal pública en la que tengas que explicar por qué tus mejores clientes y tus mejores empleados se han ido todos a la vez. No supo qué responder. Una semana después, empecé a trabajar en Summit Ridge. 2 semanas después, expiró mi cláusula de no competencia. En un mes, 4 de nuestros 5 principales clientes de Northrise habían firmado nuevos contratos con Summit Ridge, solicitando específicamente que yo fuera su gestor de cuentas. Nunca me puse en contacto con nadie más de Northrise, ni hablé mal de la empresa en público. No era necesario. 6 meses después de incorporarme a Summit Ridge, estaba revisando los resultados trimestrales en mi nueva oficina cuando Daniel llamó a la puerta y dejó una tableta delante de mí. Era un artículo de noticias financieras titulado «El director ejecutivo Brandon Kerr dimite por déficit financiero». La noticia detallaba cómo Northrise no había alcanzado los objetivos trimestrales en un 18%. Mi antigua división, la región este, había perdido casi el 40% de su negocio. La junta directiva había aceptado la dimisión inmediata de Brandon. Le devolví la tableta sin decir nada. ¿No te sorprende?, me preguntó Daniel. Es difícil construir relaciones con hojas de cálculo, respondí. Esa tarde, recibí un mensaje en LinkedIn de Thomas, el director financiero de Northrise. La junta se reunirá mañana para discutir estrategias de recuperación, escribió. Ha salido tu nombre. ¿Te gustaría que habláramos? No respondí. En su lugar terminé nuestra presentación trimestral para Suncoast Financial. Nuestro equipo había entregado los nuevos uniformes corporativos con 2 semanas de antelación. Las opiniones eran muy positivas. Diane ya nos había presentado a otros 2 clientes potenciales de su red. Al día siguiente, Jerry Campbell me llamó. Pensé que te gustaría saber que Kestrel Group está tratando de vender Northrise. Las acciones han caído un 22% desde que te fuiste. ¿Quién lo va a comprar?, pregunté. Ese es el problema. Todavía no hay compradores. Se rumorea que están intentando ponerse en contacto contigo por canales extraoficiales. La Junta cree que tú eres el único que puede estabilizar las relaciones con esos clientes. Le di las gracias a Jerry y volví al trabajo. Más tarde, invité a mi equipo a almorzar para celebrar 2 trimestres consecutivos de crecimiento. Keith mostró bocetos de una nueva línea de productos y Janice compartió los últimos comentarios de los clientes. Hablamos de los planes de expansión de Summit Ridge. Nadie mencionó Northrise. Esa noche, recibí un correo electrónico de Eleanor Barnes, presidenta de la junta directiva de Northrise. Clayton, la situación se ha vuelto insostenible. Hemos cometido un grave error. ¿Considerarías volver como director ejecutivo? Autonomía total, participación significativa en el capital, puesto en la junta directiva. Pon tus condiciones. Cerré el portátil sin responder. A la mañana siguiente, reuní a mi equipo. Me han propuesto volver a Northrise,
les dije. Quería que lo supierais por mí. Voy a rechazar la oferta. Keith asintió. Me imaginaba que lo intentarían tarde o temprano. Janice sonrió. Demasiado poco, demasiado tarde. Exacto, dije. Aquí estamos construyendo algo mejor. Esa tarde, envié un breve correo electrónico a Eleanor. Gracias por la oferta, pero debo rechazarla. Estoy comprometido aquí. Le deseo lo mejor a Northrise. 3 días después, se dio a conocer la noticia. Summit Ridge Outfitters había adquirido la división este de Northrise Apparel en una compra estratégica de activos. El comunicado de prensa lo calificó como la reunificación de talentos clave con relaciones de confianza con los clientes. Daniel había negociado en secreto, pagando una miseria por lo que una vez fue la joya de la corona de Northrise. La junta directiva no tuvo otra opción. Vender o ver cómo se hundía. No tuve que contraatacar directamente. El mercado lo hizo por mí. Un año después de dejar Northrise, pasé por delante de la antigua oficina de la División Este. El logotipo de Summit Ridge colgaba donde antes estaba el de Northrise. El edificio parecía el mismo, pero por dentro todo había cambiado. Volvimos a contratar a algunos empleados que habían sido despedidos durante el breve mandato de Brandon. Recuperamos 3 clientes más que se habían perdido después de mi marcha. La división ahora ganaba más ingresos con Summit Ridge que nunca. Aparqué al otro lado de la calle y observé a los empleados salir a casa. Caras conocidas se mezclaban con otras nuevas. Parecían felices, comprometidos, decididos. Cuando llegué a casa, Jennifer estaba preparando la cena. Hoy pasé por delante de la antigua oficina, le dije. Ella me miró a la cara. ¿Nostalgia o cierre? Cierre, creo, respondí. ¿Sabías que ha pasado exactamente un año? Ella asintió con la cabeza. Lo recordaba. Por eso he preparado tu plato favorito esta noche. Durante la cena, Dylan llamó desde Seattle con noticias sobre un gran proyecto que había conseguido su empresa. ¿Qué tal el nuevo trabajo, papá?, preguntó. Bien, respondí. Construyendo algo que perdurará. Las mismas palabras que había utilizado en Northrise, solo que ahora sabía que eran ciertas. Más tarde, esa noche, recibí un mensaje de texto de Jerry Campbell. Las divisiones restantes de Northrise acaban de ser adquiridas por Gravora Group. Todo limpio, no queda nada de la empresa original. Dejé el teléfono y salí a la terraza. El aire cálido de la primavera olía a nuevos comienzos. Pensé brevemente en Brandon y me pregunté qué estaría haciendo ahora. Esperaba que hubiera aprendido algo, aunque lo dudaba. Pensé en todos esos años construyendo puentes para una empresa que nunca los valoró realmente. Las noches de trabajo hasta tarde, las cenas familiares perdidas, las vacaciones pospuestas. Los sacrificios habían sido reales, pero también lo eran las relaciones que había construido. Al final, esas relaciones me siguieron, no porque lo pidiera, sino porque juntos habíamos construido algo auténtico. Ninguna hoja de cálculo podría capturar ese valor. Ninguna reestructuración podría borrarlo. A la mañana siguiente, llegué temprano a Summit Ridge. Revisé nuestras proyecciones trimestrales, ahora un 30% por encima del objetivo. Eché un vistazo a nuestras cifras de retención de clientes, 97%, la más alta que la empresa había registrado jamás. En ese momento, Daniel se detuvo en mi oficina. La junta directiva ha aprobado tu propuesta, dijo con una sonrisa. El programa de participación de los empleados comenzará el próximo trimestre. Keith y Janice dirigirán el equipo de implementación. Asentí con la cabeza. Lo harán bien. Daniel se apoyó casualmente en el marco de la puerta. Sabes, cuando todo esto empezó, pensé que solo estábamos incorporando a un ejecutivo cualificado y a algunos clientes valiosos. No tenía ni idea de que nos estábamos embarcando en una forma completamente nueva de hacer negocios. Las relaciones por encima de las transacciones, respondí. Siempre.
Después de que se marchara, abrí el cajón de mi escritorio y saqué el trofeo de pesca que Vector Properties me había regalado años atrás. Lo coloqué con cuidado en mi estantería, justo al lado de las fotos recientes de mi equipo de Summit Ridge. No quería venganza. Tampoco quería justificación. Lo que necesitaba era construir algo que perdurara. Esta vez lo tenía.